AMLO en su metaverso y la respuesta a los eurodiputados. ¿Qué te pareció el tema de los eurodiputados a ti? Pues mira, yo estuve revisando y no es la primera vez que el Parlamento Europeo habla de México. Hay una serie de lineamientos, hay una serie de cuestiones. Creo que, bueno, sin duda sí, la carta no tiene los términos diplomáticos que uno acostumbraría leer o que uno esperaría. Me llama la atención que no haya sido el canciller Marcelo Ebrard quien la haya redactado. Creo que esa es su función y esa es su labor, no directamente la oficina de la presidencia. Creo que desde ahí se comete un error. Dos, yo creo que evidentemente, o diplomáticamente nunca he visto que le llamen borregos a ningún diputado a nivel internacional o en una carta donde se supone que debemos de ser diplomáticos. De hecho, creo que el espíritu incluso de la carta que mandan los europeos, creo que lo que se tiene que resaltar, y no podemos decir que no hay asesinatos de periodistas en México, no podemos decir que no hay una sistemática problemática entre los medios y el gobierno. Eso existe y lo vemos todos los días, a favor y en contra del gobierno, pero sí existe. No podemos decir que no hay una situación donde se están matando periodistas. Van 7 en lo que va del año y van apenas prácticamente 3 meses, compadre. Eso es lo grave y eso es lo que hay que destacar del asunto. Pero no es la primera vez que el Parlamento Europeo habla de México. Habló de Ayotzinapa, ha hablado de una serie de violaciones, de cuando también han ocurrido otras masacres en el país, han intervenido, que no tienen ninguna trascendencia, porque su injerencia no es más allá que un señalamiento político. Ahí termina, ¿no? Pero creo que se ha hecho todo un escándalo con eso. ¿O a ti te gustó la respuesta? Mira, vamos por partes, como decía Jack el Destripado. O sea, tú que eres muy diplomático. Primero, si hay un momento malo para sacar un extrañamiento por parte del Parlamento Europeo, es este. ¿Me explico? Porque por andarse metiendo en otras cosas hay una guerra en la cual ellos abandonaron al país al que le estuvieron diciendo, tú dale, compadre, cuentas con nosotros, tú dale. Y lo abandonaron, ¿eh? Sí. O sea, entonces, primero, doble moral, ¿no? O sea, se entrometen en la vida de otro país con una causa noble, sin lugar a dudas, pero se entrometen en la vida de otro país sin aprender lo que sucedió en Ucrania con ellos mismos, con sus intereses. Segundo, son diputados del Parlamento Europeo, ¿no? Es como si yo, que critico al gobernador de Nuevo León y el gobernador de Nuevo León en algún momento me contesta la crítica, o alguien del gabinete me contesta la crítica, o los propios diputados, como ha pasado, me contestan la crítica, yo entonces digo, ¡ay, no! ¿Cómo? El gobernador pretende ser autoritario en contra mía, o los diputados, o el secretario de Seguridad Pública. Pues es parte del debate público. Yo me quejé y aquí hasta presenté una denuncia de una campaña en redes sociales cobarde que te hacen pagando pauta. Eso es muy diferente al debate público. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué ellos sí se pueden expresar respecto a un asunto de México en los términos que quieras, y por qué México no se puede expresar respecto a ellos? Pregunto, es el debate, es la misma dinámica de los medios de comunicación. Creo que no es el punto el hecho de que digas que se puede o no expresar. El presidente y todos los mexicanos y quien quiera puede sacar una respuesta. El tema es la redacción de esa respuesta. Amigo Lalo, en el debate de los congresos, créeme que el término menos complicado es borrego. No. O sea, entonces, pero este es un tema internacional, sí, no es un tema de... Pero son diputados. Claro, al final pero la otra y no tienen mayor autoridad más que esa en Europa. Y déjame terminar algo más. La relación internacional en las democracias no las maneja el Congreso. Las maneja el titular del Poder Ejecutivo. ¿Me explico? No la maneja el Congreso. Entonces, si el Parlamento Europeo está haciendo esta expresión, tendría que hacer una solicitud a los titulares de los que integran la Comunidad Económica Europea para que estos hagan el posicionamiento o el extrañamiento. Pero, como las relaciones entre los países son de intereses, pues no todo el mundo le va a querer entrar. ¿Me explico? Entonces, el asunto es el Congreso. Pero la otra cosa que más me llama la atención y que es de dar pena, es esta cultura de la Malinche.
Ay, ¿cómo es posible que el presidente les conteste eso? Y cómo, etcétera. Oye, en Estados Unidos, hasta antes de este gobierno, hasta que llegara Andrés Manuel, nos decían violadores, el titular del Ejecutivo Federal. ¿O no? ¿O miento? Trump. Sí, claro. Sí, claro, que éramos puros Decía, criminales. Criminales, quería hacer un muro, ¿no? ¿Y dónde estuvieron todos estos indignados acompañando en ese momento al presidente Peña Nieto? Ahí sí no. Ah, espérate, Estados Unidos. Cuando en Brasil decidieron, y yo soy proamericano, y lo saben, y me madrean en redes sociales, porque Estados Unidos no es nuestro vecino. ¿Me explico? Estados Unidos es nuestro aliado. Les guste o no les guste, es nuestro aliado. Esa es la verdad. Estamos alineados a ellos. Dependemos los tres países económicamente como una potencia económica. Claro. Pero el asunto aquí es, hacen un drama porque son diputados. No se va a acabar la relación entre el Parlamento Europeo y México, porque la relación entre el Parlamento Europeo es inexistente. La relación es entre los países. O sea, hacen un drama. Y luego, el tema del asesinato de periodistas, sí, claro. Eso es a lo que voy. Que el tema de fondo es ese. Sí, pero el tema de fondo es, a ver, Lalo, ¿no? Van saliendo no han salido de la crisis en la que metieron a Ucrania y disparan para acá. Aparte, ¿quiénes son los promoventes del punto de acuerdo? Creo que un español. Los diputados españoles, porque hay pugna. Hay una pugna entre el presidente y una parte del sector empresarial español, ¿no? Esa es la otra realidad. Pero yo lo que digo es, o sea, sí hacen, me parece que el debate es lo que yo no he entendido. A la gente le da miedo el debate. No sé por qué dar miedo el debate. El debate no es pleito. Es el intercambio de ideas. Punto. A mí me parece que la redacción no es la adecuada. ¿Y cuál sería la redacción adecuada? No, o sea, le puedes decir lo mismo sin... O sea, a ver, en la redacción de la Carta del Parlamento Europeo no insultan a nadie. ¿Cómo? No escuché. A ver, pongan el video de la mañanera. O sea, creo que no se insulta a nadie, ¿no? De hecho, salió Noroña, salieron diputados de Morena a decir, ¿quién redactó eso? Ah, bueno, digan que es broma. Y luego, por favor, díganme que eso no fue. Y luego resulta, bueno, sí vuelan los cocodrilos, pero bajito, güey, bajito. Esas son las cosas que dices, a ver, güey. Pero esa es una situación de cada quien. Por eso, lo que compadre. digo aquí es, a ver, ¿eres mexicano? Pero o no eres mexicano. Claro que somos mexicanos y vamos a defender nuestra ideología, pero creo que hay formas y hay maneras. Eso es todo. ¿Y cuál sería la forma? A ver, Lalo, ¿cuál sería la forma? Decir, a ver, señores, sí tenemos un problema, se está atendiendo de esta manera, sí, ya, sí, ¿Y ya. qué tal si les hubiera contestado? Si les hubiera contestado lo que me acabas de dar la razón. Si antes dije que fue like. Oigan, ustedes provocaron a Ucrania para que se metiera con los rusos y ahora la abandonaron. Eso hubiera sido una respuesta, permíteme, no con las palabras más bonitas, pero hubiera sido verdaderamente una crisis diplomática. Yo lo que digo es el timing. ¿Qué estaban pensando los diputados del Parlamento cuando no han resuelto una crisis metiéndose a otra crisis? ¿No? Pero a ver, ¿qué dijo el presidente? Y tienen sus propios issues, ¿eh? ¿Qué no dijo? olvidemos que los propios europeos tienen a Julian Assange encerrado y tienen también Claro. O sea, vamos, entiendo el tema. Yo lo Pero que a digo Assange lo tienen por un tema de seguridad nacional, según ellos. Por eso te digo, ¿No? ellos también tienen sus propios problemas y a lo mejor no es el caso de que en este momento se meta. Que la Loretito ahora es experto en redacción. No, es experto en sumisión. Nada que ver, nada que ver. ¡Pongan el video! A ver. O sea, tienen media hora. A ver, ¿qué dijeron en la mañanera? ¿Mensaje al Parlamento Europeo? Sí, cómo no. Y pues él está totalmente de acuerdo con la postura que asumimos. ¿De quién se refiere? Sabe bien que no es un asunto de preocupación por los derechos humanos, ni es un asunto diplomático, es un asunto por entero político. Entonces, para los que decían del por qué no contestaba a la Secretaría de Relaciones Exteriores y por qué contestó a la Presidencia, porque es un asunto político. Aún siendo un asunto diplomático, es facultad del presidente atender
la política exterior. Sin embargo, ni siquiera se puede decir que se trata de un asunto diplomático, es un asunto político y, si somos estrictos, politiquero. Muy bien. Pues, Entonces, ni hablar de eso. Pues. Le preguntaban sobre Marcelo Ebrard, ¿no? Y entonces es la contestación que da. Ahora, eso no quita la gravedad del tema de los periodistas. Ese es el punto. Ese es a lo que yo iba. Eso es lo que hay que rescatar. Pero al final de cuentas es un tema que los periodistas en México están peleando, están defendiendo, lo están haciendo, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, los del Parlamento Europeo no hablan en contra de la reforma eléctrica? Por ejemplo, ¿no? ¿Sabes por qué no? Pues porque están sufriendo, porque entregaron la energía y están batallando ellos allá. Sí me explico. O sea, o porque no hablan a favor de la reforma. O sea, es quererse trepar en un tema que es muy sensible, porque es la parte de la población que le da difusión a lo que sucede en la vida política. Claro. Es fácil congraciarse con ellos, que insisto, el problema es grave. Eso es lo que quiero rescatar. Pero el asunto es, ellos no tenían ningún derecho a meterse, ¿no? Si es que no, entonces no tienen una agenda local de temas, ¿no? Porque muchos periodistas que han muerto en este país fueron víctimas del régimen anterior e incluso algunos todavía hay coletazos de esa parte. Hay que recordar un periodista en Tijuana muy famoso, que cuando tú llegas a Tijuana hay un letrero siempre que dice, el periódico dice, van tantos días y no se ha resuelto el crimen, no sé qué, y ahí no hubo nadie que levantara la voz. ¿Me explico? O sea, el asunto es el timing. En medio de una guerra provocada por este coqueteo y el gas, la energía, creo que no debieron de haberse metido, ¿no? Pues sí, a lo mejor en ese sentido. Pero de que pones el dedo en la llaga en un tema muy sensible para el país, sí. Sí, pero hay muchos... O sea, este es un tema muy sensible, sí. Pero hay otros temas que los cuales el Parlamento no toca, ¿no? Este sí lo toca porque, insisto, le estamos... Yo lo que dice el presidente, no sé si politiquería, pero sí es un asunto político, ¿no? 100%, o sea, la finalidad de ellos.